I just now when he sang the song, Amazing Grace, how thankful I am that God sent his son for me. Dice que mientras estábamos cantando la canción, Gracia Maravillosa, estaba pensando lo agradecido que está el Señor a Dios porque mandó a su Hijo para salvarlo. It actually brings tears to my eyes to think about what an amazing sacrifice Jesus did for me. Dice, me trae lágrimas a los ojos pensar en el sacrificio asombroso que hizo Jesús por él. When I preached my brother's funeral, I couldn't help but think and remember a picture that my dad carried in his wallet of us children. Dice, cuando predicó en el funeral de su hermano, recordaba la foto que su papá llevaba en la billetera de él y sus hermanos. He had on the back of the picture our names, but next to our names were nicknames. Dice que tenía al lado de las caras los nombres, pero también tenía al lado los sobrenombres. The brother whose funeral I was preaching, his nickname was Ornery, which meant that he was mischievous and cantankerous. Bueno, dice que el sobrenombre de su hermano era esta palabra, ornery, que significa travieso o problemático. My sister did not like her nickname, so I will not share it with you. Dice que a su hermano no le gustó su sobrenombre, así que no le va a decir qué era. I didn't like my nickname either, but it's important to the lesson. A mí tampoco me gustaba mi sobrenombre, pero se lo voy a contar porque es importante para esta lección. My nickname was Kai Baby. Mi sobrenombre era Llorón, Which meant that I cried a lot, and Que- I was only 2. que significaba que yo lloraba mucho y tenía apenas 2 años. However, it was amazing at such young ages our dad could determine our character traits. Lo asombroso es que a una edad tan temprana nuestro padre podía decir cuáles eran nuestros caracteres. My brother, up until his death 64 years later, which was this funeral, was the mischievous and cantankerous one. Dice que su hermano, hasta el momento en que falleció, 64 años después, siempre fue el travieso, el problemático. And I was always the more emotional one. Y que dice que él siempre era el más emocional, el más emotivo. I'd like us to consider today Isaiah 53 from an emotional standpoint. Me gustaría que hoy pensemos en el capítulo 53 de Isaías desde una perspectiva emocional. I listened to an a cappella CD in which the song mentioned as part of one of its verses, Lord, make me feel what you feel when I sin. Escuchó un CD cantado a capela en que hay una canción que tiene como parte de la letra, Señor, haz que yo sienta lo que vos sentís cuando yo peco. When I was preparing this lesson, I couldn't help but think of that line. Cuando estaba preparando esta lección no pude evitar pensar en esa línea, ese verso. Because I am sure that God would like us to feel what he felt when he gave his only begotten son. Porque estoy seguro que Dios quisiera que nosotros sintamos lo que Él sintió cuando dio a su Hijo único.
When we read in Acts 8, the scripture lesson for today, Cuando leímos en el párrafo de hoy, Hechos capítulo 8, about Philip and the eunuch, acerca de Felipe y el eunuco etíope, we can understand why that's an important place for someone to go to learn about Jesus. entendemos que la cita que se leyó es un lugar importante para aprender acerca de Jesús. When he said, understand what you're reading, he was quoting Isaiah 53 is what the eunuch was studying. Cuando Felipe le preguntó si él entendía, si el etíope entendía lo que estaba leyendo, se refería a Isaías 53, que es lo que estaba leyendo el hombre. And the prophecy in Isaiah 53 makes me, as a person, appreciate what Jesus did for me. Y la profecía en Isaías 53 me hace personalmente apreciar lo que Jesús hizo por mí. And so I want us to turn to Isaiah, the 53rd chapter. Así que vamos a leer en Isaías el capítulo 53. Focus on verses 4 through 6. Y vamos a ver especialmente los versículos 4 al 6. Surely he hath borne our griefs and carried our sorrows. Ciertamente Él cargó con nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores. Yet we did esteem him stricken, smitten of God, and afflicted. Pero nosotros lo consideramos herido, golpeado por Dios y humillado. But he was wounded for our transgressions. Él fue traspasado por nuestras rebeliones He was bruised for our iniquities. y molido por nuestras iniquidades, And the chastisement of our peace was upon him. y sobre Él recayó el castigo, precio de nuestra paz. And with his stripes we are healed. Y gracias a sus heridas fuimos sanados. All we like sheep have gone astray. Todos andábamos perdidos como ovejas. We have turned everyone to his own way, Cada uno según su camino, and the Lord hath laid on him the iniquity of us all. pero el Señor hizo recaer sobre Él la iniquidad de todos nosotros. In this passage and the passage in Isaiah 53, 7 through 9, I want us to consider two aspects of Christ. En este pasaje, en el pasaje que sigue, versículos 7 al 9, quiero que pensemos en dos aspectos de Cristo. Christ as a substitute for us, and Christ as being submissive for us. Cristo como sustituto en nuestro lugar y Cristo como siendo sumiso en nuestro lugar por nosotros. In examining verses 4 through 6, we can see how Christ acted as a substitute for us. En los versículos 4 a 6 vemos cómo Jesús actuó como un sustituto por nosotros. If we recognize that sin is what separates man from God, we can recognize how Christ willingly separated himself from God for us. Si reconocemos que el pecado es lo que separa al hombre de Dios, podemos reconocer que Jesús, por su propia voluntad, se separó de Dios por nosotros. Isaiah 59, verse 2. Isaías 59, versículo 2. Si quieren buscarlo, Isaías 59, versículo 2. But your iniquities have separated you and your God. Son las iniquidades de ustedes las que los separan de su Dios. And your sins have hid his face from you that he will not hear. Son estos pecados los que los llevan a ocultar su rostro
para no escuchar. Iniquity or sin separates us from God because he cannot bear to have sin in his sight. Nuestras iniquidades o nuestros pecados nos separan de Dios porque Él no tolera tener el pecado frente a sus ojos. Notice how Jesus was smitten of God in verse 4 of Isaiah 53. Volviendo a Isaías 53, en versículo 4, fíjense que Jesús fue golpeado por Dios. In looking back over verses 4 through 6, ask yourself this question. Volviendo a repasar versículos 4 a 6, preguntémonos lo siguiente. Why was he or Jesus smitten of God? ¿Por qué fue Jesús golpeado por Dios? The answer lies in verses 4, 5, and 6. La respuesta se encuentra en los versículos 4, 5 y 6. Notice very carefully, Fíjense con mucho cuidado he bore our sins. que Él llevó nuestros pecados. He bore our sorrows. Él llevó nuestros dolores. He was pierced or wounded through for our transgressions. Fue traspasado por nuestras transgresiones. He was crushed or bruised for our iniquities. Fue molido por nuestras iniquidades. The chastisement of our peace was upon him. El precio de nuestra paz recayó sobre Él. With his stripes we are healed. Gracias a sus heridas nosotros fuimos sanados. And the Lord has laid on him the iniquity of us all. El Señor puso sobre Él la iniquidad de todos nosotros. Let's look at another passage Vamos a ver otro pasaje to see the fulfillment of this prophecy. para ver en qué momento se cumplió esta profecía. Turn to Matthew 27. En Mateo 27, Center your attention on verses 24 to 31. Should I read them? I'd like to read it, It makes them longer. but I'm emphasizing. Okay. 27, 24 a 31. When Pilate saw that he could prevail nothing, but rather a tumult was made, Cuando Pilato vio que no seguía nada, sino que más bien se estaba formando un tumulto, he took water and washed his hands before the multitude, saying, I am innocent of the blood of this just person. pidió agua y se lavó las manos delante de la gente. Soy inocente de la sangre de este hombre justo. See ye to it. Allá ustedes. Then saying, I am innocent of the blood of this just person, see you to it. I'm sorry, I messed up. Se equivocó, dice. It's hard to follow. Then answered all the people and said, his blood be on us and on our children. Bueno, entonces la gente contestó en el 25, que su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Focus on what Jesus said next. Fíjense lo que Jesús dijo a continuación. At about the 9th hour, Jesus cried with a loud voice. En el versículo 46. Eli,
Comenzó a las 3 de la tarde, Jesús gritó con fuerza, Elí, Elí, lama sabactani, que significa, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? We can see that because of the sins Jesus carried to the cross for us, Podemos ver que a causa de los pecados que Jesús llevó a la cruz por nosotros, that God had forsaken him because he couldn't have sin in his sight. que Dios lo había abandonado porque no podía tener el pecado frente a su presencia. Other scriptures bear out the fulfillment of this prophecy, which shows how Christ was the substitute for our sins. Otros pasajes muestran cómo esta profecía se cumple, que muestra cómo Jesús fue sustituto por nuestros pecados. Romans 5, verse 8. Romanos 5, 8 dice, pero Dios demuestra su amor por nosotros en esto, en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Notice the for us. Fíjense en el por nosotros, Our substitute. nuestro sustituto. Additionally, we find in Romans 8:32, También encontramos en Romanos 8:32, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no habrá de darnos generosamente junto con Él todas las cosas? could you imagine having to sacrifice your own child for someone else? ¿Podría imaginarse tener que sacrificar a su propio Hijo por alguien más? God did. Lo hizo Dios. Turn to 2 Corinthians 5:21. 2 Corintios 5:21. Al que no cometió pecado alguno, por nosotros Dios lo trató como pecador, para que en él recibiéramos la justicia de Dios. We are made righteous because of what he did. Somos hechos justos por lo que él hizo. He was our substitute. Fue nuestro sustituto. We should have been on the cross. Nosotros tendríamos que haber estado en la cruz. We should have had the nails pierced through our hands. Nosotros teníamos que haber sido traspasados por los clavos. Galatians 3:13. Gálatas 3:13. Dice, Cristo nos rescató de la maldición de la ley, al hacerse maldición por nosotros. Pues escrito está, maldito todo el que es colgado de un madero. Notice the word redeemed. Acá, fíjese la palabra nos rescató. Simply means Christ is our Savior. Significa sencillamente que Jesús es nuestro Salvador. Have you ever had a situation in which you or someone you loved was saved from some catastrophe? ¿Recuerda alguna situación en que vos o algún ser querido tuyo fue salvado de algún catástrofe? 5 years ago, Hace 5 años, my sister and her husband were flying a small plane.
Mi hermana y su marido volaban en un pequeño avión. The engine went out, Cuando falló el motor and they started to descend, y empezaban a descender, and the wing clipped a building. y The plane turned over. el ala rozó un edificio y el avión se volcó And it burst into flames. y se incendió. A kind man Un hombre con mucho amor came to take my sister out, but the door would not open. se acercó para sacar a mi hermana, pero no abría la puerta, no se abría la puerta. So he went around to the other side and took my brother-in-law out. Entonces fue al otro lado del avión y sacó a mi hermano, a mi cuñado, perdón. And hauled him to safety, Lo llevó a donde estaba a salvo and then he went back y luego volvió and went through the side that he could get into and extracted my sister from the plane. y se metió por la parte que estaba accesible y sacó a mi hermana del avión. No sooner than when she was safe, the plane exploded. Ni bien estaba a salvo ella, el avión se explotó. I am thankful to that man. Estoy muy agradecido a este hombre. I am thankful to Jesus Y agradecido a Jesús, who saved me quien me salvó, and saved you. y a vos. When we think of personal situations, Cuando pensamos en situaciones personales, we can't help but be emotional. no podemos dejar de ser emocionales. That's how we should feel about Jesus being our substitute on the Y es así que deberíamos sentirnos cuando pensamos en Jesús como nuestro sustituto en la cruz. Next, I would like us to consider Jesus being submissive for us. Y ahora quisiera que pensemos en Cristo como siendo obediente o sumiso por nosotros. Let's read Isaiah 53, 7 through 9. Isaías 53, 7 al 9. Should I read it? Maltratado y humillado, ni siquiera abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, como oveja enmudeció ante su trasquilador, y ni siquiera abrió su boca. Después de aprenderlo y juzgarlo, le dieron muerte. Nadie se preocupó de su descendencia. Fue arrancado de la tierra de los vivientes y golpeado por la transgresión de mi pueblo. Se le asignó un sepulcro con los malvados y murió entre los malhechores, aunque nunca cometió violencia alguna ni hubo engaño en su boca. If I consider that Christ was being submissive for us, I need to know what it is to be submissive. Si considero que Jesús fue sumiso por nosotros, necesito saber qué significa ser sumiso. If I am submissive, I yield to authority. Si soy sumiso, si soy obediente, me rindo ante la autoridad. The prophecy in this passage indicates that the authorities were going to oppress and afflict Jesus. La profecía en este pasaje indica que las autoridades iban a oprimir y afligir a Jesús. What in the passage shows he yielded to that oppression and affliction? ¿Qué hay en este pasaje que muestra que Él se sometió a esta opresión, esta aflicción? The answer lies at the end of the 7th verse. La respuesta está al final del versículo 7. No abrió su boca, He opened not his mouth. no abrió su boca. He
He could have easily argued a defense because of his innocence, Él but podr- he kept silent. Él podría haber presentado una defensa debido a su inocencia, pero guardó silencio. Focus. He was led like a lamb to the slaughter, or a sheep to be shorn, but he opened not his mouth. Fíjense que fue llevado como cordero al matadero, como oveja, enmudeció ante su trasquilador y ni siquiera abrió su boca. He submitted to the slaughter on Golgotha, but didn't say a word. Se sometió a la matanza en Gólgata, pero no dijo ni una palabra. We can see that he submitted to the slaughter on the cross in this passage in Matthew, just before the crucifixion. Podemos ver en este pasaje que leímos en Mateo que se sometió a la muerte, la matanza en la cruz. Focus on Matthew 27, 12 through 14. Vamos a Mateo 27, 12 al 14. Okay. Al ser acusado por los jefes de los sacerdotes y por los ancianos, Jesús no contestó nada. Notice, no contestado. Got it. No, 13. ¿No oyes lo que declaran contra ti? Le dijo Pilato. Pero Jesús no respondió ni una sola acusación, por lo que el gobernador se llenó de asombro. Next, turn to Mark 15. Marcos 15, 2 al 5. Marcos 15, 2 al 5. ¿Eres tú el rey de los judíos?, le preguntó Pilato. Tú mismo lo dices, respondió. Los jefes de los sacerdotes se pusieron a acusarlo de muchas cosas. ¿No vas a contestar?, le preguntó de nuevo Pilato. Mira de cuántas cosas te están acusando. Pero Jesús ni aún con eso contestó nada, de modo que Pilato se quedó asombrado. Notice when the chief priest accused him, he didn't say anything. Fíjese que cuando los sumos sacerdotes le acusaron, no dijo nada. That it actually marveled Pilate because he didn't come up with a defense. Y que Pilato se asombró porque no presentó ninguna defensa. Pilate knew he was innocent. Pilato sabía que era inocente. In each of these passages, they show that Christ was submissive by his silence. En cada uno de estos pasajes vemos que Jesús fue sumiso y se ve debido a su silencio. We can also see another aspect that shows his submission. También hay otro aspecto que muestra la sumisión de Jesús. It is found in verse 8 of Isaiah 53. Se encuentra en Isaías 53, 8. Let's look back at it Volvemos a Isaías 53, and ask this question. versículo 8. What specifically happened to Christ in verse 8? Y vamos a preguntarnos qué específicamente le pasó a Jesús en este versículo. El siguiente. Notice he was imprisoned. Should I read the verse? No, just notice he was in. Didn't you just read it? No. Okay, read the verse. Se le asignó un sepulcro con los malvados y murió entre los malhechores. Aunque nunca cometió violencia alguna, ni hubo engaño en su boca. Ese fue el 9. El 8. We're the wrong one. Después de aprenderlo y juzgarlo, le dieron muerte. Nadie se preocupó de su decencia. Fue arrancado de la tierra de los vivientes y golpeado por la transgresión de mi pueblo. In looking at the question, what specifically happened to Jesus, we see
He was imprisoned. a preguntarnos qué es lo que pasó a Jesús, We see he was judged. que fue juzgado, He was cut off from the land of the living. que le dieron muerte, He was stricken. que fue golpeado. Christ is submitting to suffering. Jesús se sometió al sufrimiento. Let's look at an example of fulfillment. John 19. Vamos a ver un ejemplo de cumplimiento en Juan capítulo 19. Juan 19, 1 al 3. Pilato tomó entonces a Jesús y mandó que lo azotaran. Los soldados que habían tejido una corona de espinas se la pusieron a Jesús en la cabeza y lo vistieron con un manto de color púrpura. ¡Viva Rey de los Judíos!, le gritaban, mientras se le acercaban para abofetearlo. Again, look at what specifically happened. Fijémonos nuevamente específicamente qué es lo que pasó. Verse 1, he was scourged. El primer versículo fue azotado. A scourging took place with a whip that had its ends dipped in metal. Fue azotado con un azote que tenía las puntas de metal. And when they would ply the whip on the back of Jesus, it would separate the skin and make deep gouges. Y cuando pegaban la espalda de Jesús con el azote, separaba la piel y hacía surcos profundos. Notice in verse 2, he wore a crown of thorns. Versículo 2. Se vestía una corona de espinas. My son lives in a town in Texas that has these huge thorn bushes. Mi hijo vive en una ciudad de Texas que tiene unos arbustos de espinas muy grandes. Huge. Las espinas son muy grandes. When I would help him and mow his fields with his tractor, the thorns would pierce the wheels of the tractor to where they would go flat. Yo lo ayudaba a cortar el pasto con el tractor y las espinas penetraban en las llantas de los neumáticos y quedaban desinflados totalmente. Can you think of a thorn like that going through the skull and the head of our Savior? ¿Pueden imaginar una espina así penetrando el cráneo, la cabeza de nuestro Salvador? He suffered that for us. Sufrió eso por nosotros. Then he was mocked and ridiculed. Después se burlaron de él, lo ridiculizaron. In verse 3, En versículo 3. have you ever been ridiculed? ¿Alguna vez fueron ridiculizados? I would imagine never to the extent that Jesus was. Me imagino que nunca hasta el punto que fue Jesús. Notice how he was ridiculed in verse 15 of John 19. Fíjense en el versículo 15 de Juan 19. Yes. 15 through 18. 15 al 18. Fuera, fuera, crucifícalo, vocificaron. ¿Acaso voy a crucificar a su rey? Replicó Pilato. No tenemos más rey que el emperador romano, contestaron los jefes de los sacerdotes. Entonces Pilato se lo entregó para que lo crucificaran y los soldados se lo llevaron. ¿Hasta? How far? 18. Jesús salió cargando su propia cruz hacia el lugar de la calavera, que en arameo se llama Gólgota. Allí lo crucificaron y con él a otros dos, uno a cada lado y Jesús en medio. Notice how they cried, delivered, and led him away to be crucified. Fíjense cómo gritaron, luego lo entregaron y luego lo llevaron para ser crucificado.
Notice how he bore the cross to Golgotha Fíjense cómo se llevó la cruz hasta Gólgota and crucified in the middle of thieves. y crucificado en medio de dos ladrones. We can see in these passages how Jesus indeed was the suffering Savior. En estos dos pasajes vemos que Jesús seguramente fue el Salvador sufrido. Was that bell this time? That's okay, go ahead. Next, look at verse 9 of Isaiah 53. Isaías 53, 9. Vamos a ver ahora. Isaías 53, 9. Se le asignó un sepulcro con los malvados y murió entre los malhechores, aunque nunca cometió violencia alguna ni hubo engaño en su boca. Notice that he was crucified with the wicked. Fíjense que fue crucificado con los malvados. And notice he wasn't violent or deceitful. Fíjense también que tampoco fue violento ni engañoso. In other words, he was a good man who was crucified with the wicked. En otras palabras, fue un hombre bueno que fue crucificado con los malvados. Both by word and deed, his life should have turned out differently, but he submitted to a shameful death and burial for us. Tanto por las palabras de Jesús como por sus hechos, su vida tendría que haber terminado de otra forma. Pero se sometió a una muerte vergonzosa y un entierro por nosotros. A poem which shows how Christ, my substitute on Golgotha, was submissive in silence, submitted to suffering and shame for me, as was prophesied in Isaiah 53. Va a leer una poesía que habla de cómo Cristo, como mi sustituto en Gólgota, fue sumiso en silencio, sometió a sufrimiento, vergüenza por mí, como fue profetizado en Isaías 53. The poem was written by my uncle Charles E. Groover, La poesía fue escrita por su tío, Charles E. Groover, who was a missionary in China and Africa for the majority of his life. que fue misionero en China y África durante la mayor parte de su vida. It's entitled, He Despised the Shame. La poesía se llama Despreció la vergüenza. Jesus was not called a beautiful baby as Moses was said to be. A Jesús no dijeron que era un bebé hermoso, como dijeron de Moisés. More like us common folk, I guess, resembling you and me. Creo que fue más como la gente común, como nosotros, se parecía a vos y a mí. Bethlehem was his birthplace, Nazareth was his home. Nació en Belén, su hogar fue Nazaret, Known among his neighbors as the carpenter's son. fue conocido entre sus vecinos como hijo de carpintero. Grave were his thoughts, serious his life. Pensamientos serios, una vida también seria. To live and die for all mankind was the mission of the Christ. Vivir y morir por toda la humanidad fue la misión del Cristo. Let them beat him if they must, let them nail him to the cross. Si es necesario que lo golpeen y que lo claven a la cruz. Let them put him in the tomb, his Father will raise him up. Que lo pongan en la tumba, su Padre lo levantará. It was the wisdom of the Father since the time of Adam's sin Fue la
sabiduría del Padre desde el tiempo del pecado de Adán, to give his beloved Son a sacrifice for men. dar a su Hijo amado como sacrificio por los hombres. He endured the suffering and the pain, ignored the jeering and the shame. Soportó el sufrimiento y el dolor, hizo caso omiso de ser ridiculizado y la vergüenza. He would return to his former glory he had before the world began. Porque volvía a su antigua gloria que tenía antes del comienzo del mundo. He bruised the serpent's head when he arose from the grave. Aplastó la cabeza de la serpiente cuando levantó de la tumba. Death had no more dominion over us, for our debt has been paid. La muerte ya no tenía dominio sobre nosotros porque nuestra deuda se había pagado. When you partake of the Lord's Supper this morning, Cuando participen de la cena del Señor esta mañana, reflect on the suffering Savior Jesus, who was our substitute on the cross. reflexionen sobre el sufrido Salvador Jesús, que fue nuestro sustituto en la cruz. Feel how he felt when he was smitten for us. Sientan lo que Él sintió cuando fue golpeado por nosotros. Feel as he felt when he was despised and forsaken by all mankind. Sientan lo que Él sintió cuando fue despreciado y abandonado por toda la humanidad. Feel as he felt when he was rejected by his own Father. Sientan lo que Él sintió cuando fue rechazado por su propio Padre, Because he was full of our sin. porque estaba lleno de nuestro pecado. I hope we will allow the Lord's Supper to memorialize what Jesus did for us. Es mi esperanza que en la cena del Señor podemos conmemorar lo que Jesús hizo por nosotros. Gracias.